Saludos hermanos y amigos, saludos hoy jueves 14 de julio. Que Dios nos bendiga en este día. Estamos estudiando la lección número 3, la jaula del pájaro, para memorizar. Esto es para que ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Primera de Pedro 1:6, nueva versión internacional. Cariñoso Señor que estás en los cielos, gloria y honra sean dadas a ti, porque para siempre es tu misericordia. En este día te pedimos que al ser probados salgamos como el oro refinado en fuego, para hacer de las canteras de tu palacio. Amén. Para hoy jueves, el fuego de prueba. Leeremos el libro de Proverbios, el capítulo 3, y vendremos entonces con el comentario de la lección. Proverbios, el capítulo 3. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Oiga bien, no te olvides de mi ley. Y la palabra ley en el hebreo es Torah, que significa instrucción, que significa enseñanza y que significa los 10 mandamientos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella hacen, y bienaventurados son los que la mantienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia se partieron los abismos, y destilan el rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor. Antes te acostarás, y tu sueño será suave. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de ser preso. No detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. No intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. No pleitees con alguno sin razón, si él no te ha hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos, porque el perverso es abominado de Jehová, mas su secreto es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios sostendrán ignominia.
Muy bien, hermanos y amigos. Partamos de Proverbios 3. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza que se traduce como ley en Proverbios 3:1? Hijo mío, no te olvides de mi ley. La mejor traducción es enseñanza. ¿Cuál es el propósito de mandar los niños a la escuela? Porque los primeros años de la vida de ese niño se va grabando el carácter y el conocimiento en los primeros 5 años de la vida de un niño. Por eso es que a los niños hay que instruirlos en el bien desde que nacen. Por eso Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando usted instruye desde temprana edad a obedecer a Dios, el niño, cuando sea adulto, se podrá separar de la iglesia y del Señor. Pero seguramente volverá, porque las instrucciones a temprana edad se quedan para siempre. Para siempre. Entonces, el propósito de mandar a los niños a la escuela es adquirir conocimientos, pero la educación comienza en la casa, no en la escuela. Por eso nos dice aquí: y tu corazón guarde mis mandamientos. Los mandamientos son la Biblia. La Biblia es la explicación de los 10 mandamientos en la historia sagrada. Es decir, la Biblia es la ley, y la ley vivida o desobedecida en la historia de 4000 años de su escritura o de su vigencia, porque la Biblia termina de escribirse en el año 100 de nuestra era y comienza 1600 años después de la creación. ¿Por qué? Porque los patriarcas mantenían en su mente todo el conocimiento hasta que vino el deterioro del pecado en la mente, y entonces fue necesario escribir, y el primer libro que se escribió fue el libro de Job, y después Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, etcétera, Samuel, etcétera. Entonces, el propósito es que ese niño se prepare para el mañana, y será una disciplina escolástica. Pero no solamente una disciplina escolástica, sino también será una disciplina espiritual en la casa, para que ese niño, cuando crezca con los valores morales para hacer frente a las dificultades de la vida. Pues ese mismo es el propósito de las pruebas. De las pruebas. Entonces, cuando tú dices aquí: escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión, o sea, buen juicio. Cuando lo aprendido se graba en la mente, que es el asiento de las emociones, entonces allí eso produce, porque no es bueno aprender y pasar por alto lo aprendido, porque sabiduría es la capacidad de discernir entre el bien y el mal y seguir lo que es correcto. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de discernir entre el bien y el mal y decidir por lo correcto. Por eso dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. O sea, confía en lo que Dios dice y no en tu sabiduría humana, porque la sabiduría humana ha sido pervertida por el pecado. Entonces él dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando tú tomes a Dios en cuenta, los fracasos van a ser mínimos. Y dice: no seas sabio en tu opinión, o sea, no confía en ti, confía en el Señor. Ahora, dice más abajo, versículo 11, que es el centro del estudio para hoy: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová.
La palabra castigo está mal traducida, porque el vocablo que se usa ahí en hebreo es musar. Y musar no es precisamente castigo. Musar es instrucción. Instrucción, enseñanza. ¿En qué sentido es castigo? En el sentido de que el cuerpo se resiste a aprender. Entonces tú y yo tenemos que someter al cuerpo a aprender para ser mejores cada día. Entonces dice aquí, no rechaces, hijo mío, la instrucción de Jehová. Cuando mis hijos no se resistían en su niñez a la disciplina, yo les enseñé a no decir malas palabras. Les enseñé a cómo combinar los colores de la ropa. Les enseñé cómo comer en una mesa. Les enseñé a bañarse y asearse. Les enseñé cómo conducirse ante los demás. Les enseñé cómo conducirse en la iglesia. Les enseñé hasta cómo enamorarse y cómo conocer si una mujer es buena o no. Todos esos pormenores yo los hice con mis hijos, independientemente de que ellos tomen mañana una decisión buena o mala. Yo los instruí y tengo una expresión que me ayudó, me benefició. Uno de mis hijos me dijo en una ocasión, no hace mucho, papá, usted hizo todo el trabajo que tenía que hacer por nosotros y se lo agradecemos. Usted puede morir en paz porque usted nos instruyó bien. Eso me produjo a mí un gran gozo. Porque si tú instruyes a tus hijos en la correcta disciplina, ellos te van a dar tranquilidad en el futuro. Entonces, eso pasa con las pruebas. Estas pruebas que nos vienen, nos están preparando para la prueba mayor. Cuando venga la persecución final, para cuando venga el tiempo de angustia, si es que llegamos con vida, porque nadie sabe, nosotros pasaremos por el tiempo de angustia sin negar al Señor, porque ya nos acostumbramos desde pequeño a la disciplina, a la corrección que nos preparará para el cielo. ¿Cuántos años vivió Moisés? Vivió 120 años. Los primeros 40 años estuvo en la corte. Los segundos 40 años los pasó en el desierto de Madián, haciendo que disciplinando su mente, disciplinando como pastor de ovejas, su afecto por los animalitos indefensos que son las ovejas, y como pastor libró de los animales feroces, libró a estos ovejas indefensas. Cuando en esos 40 años en el desierto de Madián, Moisés aceptó la disciplina, es decir, la musar del Señor, la instrucción del Señor, entonces Dios lo llamó en la zarza ardiente, en Hechos capítulo 3, en Éxodo capítulo 3, y allí Dios le habla a Moisés: y te escogí para que tú vayas a liberar mi pueblo. ¿Por qué? Porque ya Moisés estaba preparado en los 40 años segundos. Entonces, cuando Moisés se fue a los 80 años a Egipto de edad, que era una edad incómoda, porque el periodo de vida de una persona era 70 y el más robusto 80, Moisés fue a los 80 años a Egipto a buscar el pueblo. Y esos 40 años que pasó en Madián, antes de ir a Egipto, lo preparó a Moisés para soportar las inclemencias de la vida de los israelitas, que eran aproximadamente 2 millones. Cuando salieron y se multiplicaron, y se estima que de la multiplicación de 40 años estaba entre 4 millones. Y todas esas tentaciones que pasó Moisés, esas pruebas que pasó Moisés, fueron expresiones de esa paciencia de Moisés, que dice números 12:4, dice que Moisés es el hombre más manso. Números capítulo 12, versículo número 12, números 12 y el versículo 3.
12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. La palabra manso es la palabra hebrea anab, y anab es humilde. Manso no es aquel que se queda callado frente a la provocación, no. Puede la persona recibir, mantenerse callado frente a provocación y está por dentro diciendo barbaridades, improperios, pero ese hombre tiene continencia, tiene control. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es humildad, una total dependencia de Dios, que fue lo que pasó con Moisés. ¿Por qué fue muy manso? No fue muy manso, la palabra correcta es humilde. Esa es la palabra correcta que debe traducirse en el hebreo, no manso. Y la mansedumbre es una virtud de Dios, producto de la relación del hombre con Dios. Y como Moisés no hacía nada sin consultar a Jehová, en eso consistía la humildad, en depender constantemente de Dios. Resultado, capacitó a Moisés para soportar las 10 tentaciones terribles del pueblo, como en Mará, como Meribá, como el becerro de oro. Todas esas pruebas que pasó Moisés en el desierto, él las venció, excepto una, que golpeó la roca 2 veces cuando Dios le mandó en la segunda ocasión a hablarle a la roca. Y eso lo descalificó para entrar a la tierra prometida. Pero Dios es un ser tan bueno, tan misericordioso, que aunque Moisés no entró a la tierra prometida, el Señor lo puso al descanso en el monte Nebo. Ahí murió Moisés de 120 años, y poco tiempo después de morir, dice Judas 9, que vino el ángel de Jehová, es decir, vino Cristo y reclamó su cuerpo y se lo llevó al cielo. Y ahora está en la Canaán celestial, de tal manera que cuando Cristo vino, en la transfiguración de Mateo 17, dice que aparecieron 2 personajes bíblicos para sustentar a Jesús, que fueron Moisés y Elías. Moisés es un símbolo de los santos en Cristo muertos que resucitarán, y Elías una representación de los vivos en Cristo que serán trasladados al cielo. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, el fuego de la prueba, ¿cómo es que dice aquí? No te fatigues de su corrección, o sea, no rechaces su corrección, porque al que ama, castiga. Realmente al que ama, instruye o disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Si usted quiere odiar a su hijo, no lo corrija. Y le garantizo que saldrá un delincuente. Pero si usted instruye a sus hijos desde pequeño a ser obedientes, a respetar las autoridades, difícilmente usted encuentre un hijo suyo faltando el respeto a las autoridades civiles, militares o eclesiales. Muy difícil, porque se le instruyó desde pequeño a obedecer. Y ese es el propósito del fuego de la prueba. Someternos. La palabra paciencia en el griego implica meterse por debajo de. Es decir, cuando yo me pongo por debajo de Dios, Él me da su gracia para poder vivir feliz. ¿Sabe qué hizo Moisés cuando vio la gloria de Jehová en esos 34? Él se metió debajo de la peña. Y cuando nosotros nos ponemos debajo de la peña nos cubre y nos capacita para recibir la gloria de Dios sin ser destruidos. Ese es el propósito de las pruebas. Poder ver la gloria de Dios en esta tierra y capacitarnos para verlo cuando venga por segunda vez en la nube de los cielos, y no conocer la muerte viendo su gloria en su manifestación, en su epifanía, como llaman en griego. Todo el fuego de la prueba es para capacitarnos para vivir en la presencia de Dios sin morir. Porque con esta naturaleza nosotros no podemos vivir ante la presencia de Dios. Dios tiene que transformar la naturaleza espiritual nuestra, intestina, y la naturaleza física. Y ambas cosas serán posibles cuando nosotros nos sometamos en el crisol, en ese caldero que me derrita. Y al derretirme yo voy a ser moldeable a como el fundidor, cuando me sacará como el oro fino, capacitado para vivir en las cortes donde todo el mundo es oro en conducta.
y el oro es un símbolo de la justicia, la misericordia y la santidad de Dios, sin la cual nadie podrá ver al Señor. No nos quejemos, mis hermanos, porque la instrucción de Jehová es para capacitarnos para vivir con Él. Y para eso se necesita el fuego de la aflicción. Y cuando la aflicción venga, en vez de quejarnos o murmurar, ir a los pies de Cristo en oración y decirle: Señor, capacítame para soportar la prueba sin negar la fe que tú me enseñaste. Que Dios nos bendiga. Mañana, viernes, vendremos con el repaso de la lección. Suscríbase al canal de YouTube Ramón Romero y dele clic a la campanita. Mande sus comentarios, será bien apreciado y contestados. Otra cosa, este estudio es producido por el profesor en teología Ramón Romero, para que usted aprenda y reverencie a Dios por precepto y por ejemplo. Que Dios nos bendiga a todos en este día.